Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hermanos queridos, una vez más estamos felices de estar en la casa de Dios, listos para estudiar la palabra de Dios un sábado más. Y les saludamos desde la iglesia El Pregón del Tercer Ángel, acá en la ciudad de Iriamba, para todo el mundo. Recibe, hermano, en Cristo un feliz sábado. Abrazos a todos y que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Vamos a orar para iniciar el tema de esta mañana. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos redención y salvación. A través de Jesucristo tenemos el camino al Padre y el camino a la salvación. En esta mañana, Señor, queremos que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro esta mañana y podamos entender de tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar esta mañana uno de los pasajes más tremendo de la Escritura, porque vamos a estudiar acerca del poder de Dios. El poder de Dios está manifestado en tantas cosas, pero en este día vamos a estudiar el poder de Dios defendiendo a su pueblo en aquellas 10 plagas que cayeron en Egipto hace ya muchos años. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Dios siempre ha tenido un cuidado especial sobre sus hijos y lo seguirá teniendo porque el Señor así lo ha dicho. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y obviamente nunca fue, hay que aclarar esto, que obviamente una cosa es que Dios conozca el futuro y otra cosa es que Dios haga que tú pases por una experiencia. Dios predijo la esclavitud de Egipto debido a que Dios conocía perfectamente la dureza y la incredulidad que tenía el pueblo judío. Y obviamente es una de las cosas que Dios predice en el Génesis, cuando Dios habla con Jacob y con toda su prole. Pero no es que Dios prepara las condiciones. El plan de Dios nunca fue que el pueblo de Dios pasara una experiencia de tal manera que fueran esclavos y fueran finalmente maltratados, ¿verdad? Porque para comenzar, cuando usted lee las bendiciones en Deuteronomio 28, Dios había dicho allí: seréis cabeza y no cola, prestarás y no recibirás prestado, y una serie de bendiciones, pero todas las bendiciones de Dios son condicionales. Eso también hay que entenderlo, porque a cada bendición Dios decía: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares sus mandamientos. La obediencia trae la bendición. Ese es un principio bíblico
donde hay obediencia, hay bendición, mi querido hermano. Eso es una realidad. Y obviamente también está la otra moneda, donde hay desobediencia, ¿qué hay? Viene la desgracia, hermano. Eso es indudable, porque obviamente, hermano, cuando tú y yo entramos en el terreno del pecado, la protección de Dios se aparta y estamos a merced del enemigo. Y eso es lo que finalmente pasó con ellos. Eso es lo que finalmente pasó con ellos. Lamentablemente llegó un momento en que el pueblo de Israel se apartó tanto que finalmente llegaron ahí. Ahora, siempre que Egipto ha tenido mucho que ver, porque ahí huyó Abraham, luego nuestro Señor Jesucristo también. José lleva al niño para esconderlo cuando estaba la matanza de Herodes. Y ahora vamos a ubicarnos entonces, vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a ir al libro de, Éxodo, vamos a empezar con nuestra lectura bíblica de esta mañana en el libro de Éxodo 3, en el libro de Éxodo 3, 14. Note lo que dice el Señor, ¿verdad? Dios se presenta como el gran yo soy. Esa es la presentación de Dios. Dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Es el hebreo hayá, ¿verdad? Es el verbo ser, pero se presenta no en el futuro, no es que va a ser Dios, ni se presenta como en el pasado, no es que fue Dios, sino que se presenta como permanentemente. Yo soy el eterno presente de Dios, el eterno presente de Dios. Yo soy. Y este texto me recuerda Apocalipsis 1, vayamos a Apocalipsis 1. De paso, Cristo usa ese término. Bueno, y para Cristo no es un término extraño, porque es el mismo Cristo el que está hablando con Moisés. Así que cuando Cristo lo dice, pues tan solo está repitiendo lo que sus mismos labios habían dicho allá en Éxodo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, ahí está, en el versículo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy, utiliza nuevamente el yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, en los tres tiempos, ¿verdad? Él fue, Él será y Él es. Si la eternidad en algún punto tuvo un inicio, entonces Él ya era antes. ¿Entiendes? Dios existe fuera del tiempo, hermano. El tiempo para Dios no existe. Por eso es que Pedro dijo, para Él 1000 años son como la vigilia de ayer. Pero nosotros a veces queremos tener una visión de Dios, una visión antropológica de Dios. ¿Y quién fue la mamá de Dios? ¿Y quién fue primero? ¿Y cómo llegó a existir? Hermano, si Dios pudiese ser comprendido, dejaría de ser Dios. El día que la criatura pueda entender a Dios, entonces Él deja de ser Dios. Por eso es que Él escapa a nuestro entendimiento. Y escapa al entendimiento del ángel más inteligente, porque aún el diablo lo malentendió. Y aún los que están allá no lo pueden abarcar. Él es
Dios es inabarcable. Es por eso que Pablo decía con humildad, inescrutables son sus caminos. O sea, no hay una fórmula en la cual nosotros vengamos y decir, te voy a explicar el camino de Dios. No, vamos a intentar a aprender el camino de Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Por ahí se dice que hay teólogos, pero en realidad nosotros somos aprendices del camino de Dios. Porque no podemos llegar a decir nosotros que dominamos el tema de Dios porque es un tema infinito, al punto que Elena de White dice que en las edades eternas vamos a seguir aprendiendo y estudiando. O sea, que cuenta, hermano. Es un tema inagotable. Así que me gusta porque Cristo hace uso, ¿verdad?, de algo que es de Él propio. Él es divino, Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento y lo usa en Juan 8. Vamos a dar una pasadita ahí rápidamente. En el Evangelio de Juan 8 lo usa en ocasión de que lo están insultando, ¿verdad? En Juan 8 le han mentado hasta la madre, lo llaman hijo de fornicación, hijo de pornella, y entonces Jesús le dice, bueno, si vamos a hablar de quiénes somos hijos, bueno, ustedes son hijos del diablo. Juan 8:44. Y Jesús le dice, ahí en Juan 8, hablando porque había un enojo de parte de ellos hacia la declaración de Cristo. Cristo dijo, bueno, antes que Abraham fuera, no yo era, yo soy. Y obviamente eso les molestó. Ahí está está en Juan 8. Note lo que dice la palabra de Dios. En Juan, el capítulo 8, dice la palabra de Dios, ahí está. En el versículo 50. Dice el Señor, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. Y dice en el versículo 52, porque obviamente Cristo está presentando su preexistencia, y dice él en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, hablando del sacrificio, y todo lo que Abraham entendió acerca del plan de la salvación, Y Cristo ahí dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí es donde le dicen, no tienes ni 50 años y dices que eres mayor que Abraham. Ok. Entonces, mis queridos hermanos, bueno, y hay una serie de pasajes, obviamente, esta es una introducción al tema, pero hay una serie de pasajes en el Nuevo Testamento donde él usa ese término, yo soy. Y esto es importante porque uno de los mayores ataques actualmente contra el Evangelio se centra en la divinidad de Cristo. Predicadores, iglesias y grandes personajes del cristianismo atacan a Cristo y declaran que Cristo no es Dios. Por eso es importante que tengamos claramente esto y podamos nosotros decir, como él lo dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y después, dice él, en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Y en Juan 23 dice, en Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y amén, así es. Y entonces, hermano, el yo soy es Cristo. El gran yo soy es Cristo. Y él usa esa declaración
para demostrar, para que no quede ninguna duda acerca de su divinidad. Muy bien, vayamos entonces nuevamente a Éxodo, el gran yo soy. Y ahora Dios había de cumplir un plan. Dios tenía un plan para su pueblo. Dios iba a salvar a su pueblo. Explicamos que nunca ha sido el plan de Dios que su pueblo estuviera ahí. Incluso ellos con el tiempo olvidaron. Mire que fue tanto el rechazo de ellos hacia Jesucristo, que cuando Cristo les dijo en Juan 8, les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ellos se presentaban como que no había, estaban de lo mejor. Y Jesús les dijo: si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderos. O sea, solamente en Cristo hay verdadera libertad. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero a veces el ser humano, a veces nosotros los seres humanos, en nuestro orgullo, en nuestro afán de rechazar la palabra de Dios, venimos y decimos, no, la ignoramos. ¿Y sabe qué le dijeron? Dice: nosotros jamás hemos sido esclavos. Y entonces parece que ya ni leían Éxodo, porque el Éxodo era parte de la Torá que leían todos los sábados. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Tú estás hablando de libertad y nosotros nunca hemos sido esclavos. O sea, vete a predicar tu sermón a otro lado, porque aquí no necesitamos ese sermón. En otras palabras, tu mensaje no aplica a mí. Sí, pero sí aplicaba. Lo que pasa es que a veces nuestro orgullo rechaza a Cristo. Pero él viene y lo remata y le dice: no, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Todavía aceleró más Cristo. Cristo metió más el pie en el acelerador. Y fue más profundo, y metió la pinza y sacó más pus. Y dijo: ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que ustedes ni siquiera conocen la verdad. Y obviamente la verdad estaba de frente. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Estaba la verdad de frente y ellos la ignoraban. Por eso les dijo: ¿saben? El problema más grande, y esto es para todos nosotros, hermanos, el problema más grande de un ser humano, puede ser mi problema o tu problema, es la ignorancia. Así que con mucha humildad, dejemos que Cristo nos vaya guiando a sus caminos. Vamos de nuevo entonces a Éxodo, y dice la palabra de Dios que en ese contexto el pueblo estaba en esclavitud. Dios comisiona a Moisés y Aarón. Van delante de Faraón, y dice el capítulo 7, vamos a ir al capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, otra lo que dice: si Faraón, os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y echadla frente a Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Obviamente lo de los hechiceros fue una falsificación, obviamente. Ahora, dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, bueno, hubo una apelación de parte de Dios, porque Dios
hermano, Dios no es que maltrata al ser humano. Dios no quiere el mal de ningún ser humano. Dios anhela la bendición y la prosperidad para cada uno de nosotros. Lo dice Tercera de Juan, donde dice el apóstol: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, el plan de Dios, hermano, es que tú seas bendecido. Nunca ha sido el plan de Dios verlo a usted desahuciado para que usted acepte a Dios. Ese no es el plan de Dios. Porque hay gente que a veces presenta un Dios tan malévolo. Algunos predicadores dicen: es que Dios te tiene ya con este cáncer para que aceptes. No, hermano, no trabaja así Dios. Primera Timoteo 2:5 dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Así que no, a veces nosotros decimos: bueno, te quedaste sin un pie, ¿verdad? Te atacó la diabetes. Es que Dios te hizo eso para que aprendas. Hermano, ¿qué clase de Dios es ese? Lo que pasa es que muchas veces nosotros, óigase bien, nosotros elegimos el camino del pecado. Y ahí sí Dios no puede hacer nada. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Ay, hermano. Ahí, sí, ahí como decía mi abuela, el que por su gusto muere, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Si yo comienzo a fumar y a fumar y a fumar y a fumar, y entonces un día el médico me dice que estoy diagnosticado con cáncer de pulmón, no voy a salir del consultorio y voy a quedar viendo al cielo y voy a decir: me estás castigando, Dios. Cuando yo mismo he creado las condiciones para ese cáncer. Dios establece principios que si yo los violo, obviamente yo voy a cosechar las desgracias, hermano. Ahora, ¿Dios castiga? Claro que sí. Claro que sí. Eso ni lo dude. Porque dice que el padre al hijo que ama, ¿qué pasa? Lo castiga. Olvídese: es que como yo amo a mis hijos no los castigo, entonces no los ama. El padre que ama corrige. Con amor, claro. No estamos diciendo que vaya y haga desastre, no. La corrección tiene que ser con amor. Ahora, entonces, hermano, en ese contexto, Dios va a defender a su pueblo. Ahora, las plagas siempre en la Biblia han simbolizado la respuesta de Dios a los ataques a su pueblo. Por ejemplo, cuando usted estudia las plagas de Egipto, como lo estamos estudiando esta mañana, nosotros sabemos que Dios está defendiendo a su pueblo. Vosotros sois la niña de los ojos de Dios, dice el Señor. Y Él va a defenderte a ti. Dios no se va a quedar de brazos cruzados mientras a usted le están pasando desgracia. ¿Cuándo Dios va a defender a su pueblo? Igual manera pasa con las plagas que cayeron, que van a caer en la etapa final. Son respuestas de Dios a las imposiciones mundiales que va a hacer el diablo para obligar a violar los mandamientos de Dios. Las plagas finales, igual que estas plagas, son respuestas de Dios contra los que atacan a su pueblo. Igual manera pasó con las trompetas. Cuando usted estudia el Apocalipsis, las trompetas no son otra cosa que la respuesta de Dios contra todos los pueblos que atacaron a sus hijos. Si los sellos representan la persecución al pueblo, las trompetas representan la respuesta de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios es un Dios activo, es un Dios que defiende a su pueblo, es un Dios que está vigilando el bienestar de su pueblo. Porque a veces una de los mayores engaños del diablo es que Dios te hizo, te creó, pero se fue lejos. Y no es así. Dios está activo permanentemente, cada día, a nuestro lado, en días buenos y en días malos. Dios está con nosotros.
Y dice, ahora hay algo interesante, hermano. Egipto era uno de los lugares más donde se practicaba más la idolatría. Ellos no tenían un dios, tenían lo que se conoce como un panteón. La palabra panteón es una palabra combinada griega, de pan significa todo, y teón viene de la raíz teos, que significa Dios, traducido también como dioses. El panteón egipcio tenía, en primer lugar, ellos adoraban a muchos dioses. Obviamente, recuerden ustedes que Babilonia, que fue la primera religión del mundo, y lamentablemente con ribetes de engaño, filtró todo el mundo conocido. Y ya en ese entonces, Moisés fue educado en esos dioses, entre los cuales estaban lo que era Isis, estaba Osiris, estaba Amun-Ra, estaba la diosa Ra, y estaban a otros que estaban allí. Y siempre era lo mismo: adoración al sol y la inmortalidad del alma. Por eso que la palabra faraón es una palabra compuesta de 3 palabras. Faraón es hijo de los dioses, es una combinación. Obviamente ellos se atribuían esos títulos para ejercer mayor dominio sobre el pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada plaga era un ataque a cada dios de ellos. Por eso usted nota que Dios atacó, hasta el sol oscureció. ¿Nota que usted hasta el sol oscureció? En cada plaga Dios le está diciendo: a ver si tus dioses te salvan. Es interesante. Cada plaga atacaba un ídolo de ellos. Vamos a ir. Estamos en Éxodo 7, versículo 14. Entonces dijo Dios a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, ¿verdad? Ve por la mañana. Dice: he aquí que sale el río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dice el versículo 17: así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Aquí vino una de las primeras plagas contra el Nilo, que también era adorado. Era considerado, obviamente, el Nilo, al tener agua y ser caudaloso, era fuente de la economía egipcia. Obviamente era los riegos y todas las cosas, y ellos lo adoraban, porque recuerde que ellos adoraban toda la naturaleza, y Dios viene y se los convierte en sangre, en un símbolo de que Dios está encima de la creación. Porque recuerde que cada plaga iba atacando a un Dios de ellos, a un Dios de ellos. Imagínese usted, hermano, cómo haber sido eso, ¿verdad? Cómo haber sido eso. Luego dice, en el capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8, viene la siguiente plaga. Otro de los dioses que ellos adoraban al gato, tenían adoración hacia ciertos animales, y también a las ranas. Por eso es que viene una plaga de ranas también. Cuando las adoran tanto, les voy a mandar tanto que las van a aborrecer. Capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en presencia del faraón y dile: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no, versículo 2, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas
las cuales subirán y entrarán en sus casas, en tus cámaras, donde duermes y en tu cama, en la casa de tus siervos, en tus hornos, en tus artesas. Y hermano, así fue. Dice que el versículo 5, versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre la agua de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra. Ahora, las primeras plagas, los encantadores las van repitiendo simuladamente. Si ustedes adoran a las ranas, pues aquí les va. Luego, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 8, viene la siguiente plaga. Dice el versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. La tierra, por muchos milenios, ha sido adorada. Incluso los incas tenían aquella famosa diosa, la famosa Pachamama, madre tierra. Así los egipcios también la adoraban, ¿verdad? De hecho, la palabra Ra, de donde viene Faraón, Faraón es la madre tierra, hijo del sol, On, hijo de la tierra, y ellos tenían amor. Entonces viene Dios y le dice, ¿sabes esa tierra? La voy a hacer piojillo. Y les mandó la plaga. Dios le iba tumbando sus ídolos. Cada plaga era contra un ídolo. Le iba diciendo, tus dioses no pueden. Y ahí estos magos, esta gente que practicaba la hechicería. Ahora, saque cuenta, hermano, que estamos hablando de que esto se da como en el año, en la salida se da como en el 1445, y Egipto mucho antes ya practicaba la hechicería. O sea, son milenarios este tipo de prácticas diabólicas. Luego viene la plaga de las moscas, ahí mismo en el 8:20, dice Dios en el 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Y dice el versículo 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y hermanos, hay un principio bíblico, y es que entre más usted va recibiendo la palabra de Dios, entre más usted va conociendo de Dios y usted va rechazando, usted se va endureciendo. Generalmente la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Sí, desde la perspectiva en que a cada llamado que él rechazaba, su corazón cómo iba siendo más duro. Por eso es que él se iba endureciendo, hermano. No es que Dios vino y lo manipuló, como algunos han pretendido decir, no. Él recibía la luz, venía el mensaje, él se endurecía, y entonces Dios le daba otra oportunidad y más se endurecía él. Luego viene, hermano, también la plaga del ganado. En el capítulo 9 hubo la plaga de las úlceras, ¿verdad? No puedo leerlas todas por el tiempo. El granizo, y estaba, ahora, esto tenía un doble propósito, hermano. Número uno, Dios estaba protegiendo a su pueblo. Dios estaba con su mano poderosa salvando a su pueblo, pero tenía un doble propósito. Número uno, Dios castiga a los que hacen daño a sus hijos. A veces en la vida nosotros vamos a sufrir injusticias. A veces en la vida nosotros vamos a sufrir daño de personas malintencionadas o bien intencionadas, pero al final daño. Y Dios está contigo, hermano. Y cada vez que alguien te lastima o te daña, Dios interviene, hermano, de una manera poderosa. Por eso es que dice Dios en su palabra, no toquéis a mis ungidos, refiriéndose a su pueblo. Y ahora,
Pero también había otra lección importante con estas plagas. ¿Sabe cuál era la otra lección importante? Era mostrarle al pueblo que tenían un Dios todopoderoso. Por eso Dios se lo recordaba siempre. Acuérdate de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra con mano, y usa una palabra que no sé si ustedes le han puesto en mente, usa la frase mano extendida. Siempre lo he creído yo, interpretando esa frase, bueno, mano poderosa y mano extendida, que es como que Dios le está diciendo, usé todo mi brazo. O sea, yo no escatimé recursos para salvarte. Y extiende su mano extendida, es la mano que se extiende hacia nosotros, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso, con mano extendida. Ahora, las cosas iban peor, Él se endurecía, el pueblo egipcio estaba en esa dureza. Y luego dice ahí la palabra de Dios, en el capítulo, las cosas llegaron tanto que Dios ataca a lo que ellos consideraban sus dos dioses más importantes, la plaga 9 y 10. ¿Sabe que Dios comienza desde de lo pequeño a lo mayor? Dice, ellos consideraban que el sol era invicto, el dios sol, el dios Baal. Por eso ellos decían que el faraón era hijo del sol, hijo de la tierra y del sol. Y entonces viene Dios y le dice, ustedes adoran tanto a ese sol, se los voy a pagar, se los voy a pagar. Y mire lo que pasa en el capítulo 10, versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto, mire qué tremendo esto, hermano, tanto que cualquiera las palpe, hermano. O sea, y un momento, hermano, que no te ibas a ver ni la mano. O sea, ¿cuánta oscuridad iba a ser eso, hermano? Que ni la mano usted se iba a poder ver de noche. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días, hermano? 3 días. ¿Qué le parece una noche de 3 días, hermano? Ahora, imagínese usted, hermano, ahí Dios le está atacando a uno de los dioses más emblemáticos de ellos. Ellos adoraban al sol, el dios On, el dios Baal. Ahí está tu Dios, pues, te lo voy a pagar 3 veces a tu Dios. Oscuridad total, hermano. Y finalmente Dios llega a lo que ellos consideraban su máximo Dios. ¿Sabe quién es el máximo Dios de ellos? El faraón. Y entonces viene Dios y le dice, ustedes creen que ustedes son intocables. Recuerda que una de las frases para saludar a los reyes, ¿cuál era la frase famosa? ¿Rey para siempre? Esa era una frase de adoración, porque ellos creían que eran para siempre, que eran inmortales, exactamente. Y entonces decía Faraón, como yo soy hijo de Ra, de la diosa Ra, que era la diosa tierra, y soy hijo de On, que era el dios sol, y soy Fa, hijo, no me va a pasar nada. Y entonces dice Dios, ok, te voy a tocar a tu primogénito, que era en teoría el heredero al trono, en otras palabras, el hijo, el que también era divino, porque ellos decían que era familia divina. Y entonces viene Dios y envía la plaga del primogénito, hermano. Esa fue, hermano, eso fue como la tapa al pomo, como decimos nosotros, hermano. Y fue la única manera como esa gente pudo salir. Porque le voy a explicar algo, hermano, donde esta gente no deja salir a Israel después de esa plaga, los siguientes iban a ser ellos.
Ahí se fueron los primogénitos. Pero si ellos no, si el hombre ha seguido rebelde, bueno, va para ellos, pues van de viaje ellos. Y finalmente, hermano, el pueblo sale y vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a cantar. Ahora, por eso es que los primogénitos, antes de pasar a esta lectura, por eso es que los primogénitos, desde ese momento, los primogénitos llegan a ser consagrados a Dios. Si tú tenías un hijo varón, ese hijo varón le pertenecía a Dios. El primero. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, hermano. Porque la idea de Dios era que el sacerdocio de lo que iba a ser el tabernáculo cayese sobre los primogénitos. En ese momento no existía así la tribu de Leví para el sacerdocio, sino que Dios había dicho, bueno, me apartan a los primogénitos, y eso incluía a los animales. Por eso cuando usted iba a disponer de un primogénito de un animal, usted tenía que redimirlo. ¿Cómo se redimía un primogénito? Usted tenía que pagar una suma para hacerse cargo de él, porque era pertenencia de Dios. Pero más adelante sucede que la tribu de Leví, en ocasión del becerro de oro, la tribu de Leví es la que se hace al lado de la verdad. Cuando Moisés llegó, quebró las tablas, las molió, agarró el becerro y lo molió. ¿Y sabe qué hizo? Lo molió y lo echó en agua. ¿Y sabe qué hizo? Se lo dio a beber a ellos. Se lo toma usted, se lo van a beber. Así como estaban bebiendo vino y fornicando. Y entonces, hermano, dijo Moisés, se paró Moisés y dijo, los que estén con Jehová a mi lado. ¿Y sabe cuál fue la primera tribu que se hizo ahí? La tribu de Leví. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Cada uno, mire, esto es una noticia dura. Cada uno castigue a los culpables. Y les dice, no escatimen si es su hermano. Y los levitas, hermanos, dice el texto que fueron los primeros. Allí es cuando la tribu de Leví queda a cargo del sacerdocio. Porque dice Dios, Leví fue el primero en estar de parte de mi palabra. Y por eso es que Dios ya ahí se elimina eso del primogénito y entonces dice, Leví es mi primogénito. Pero es por esa situación, porque la tribu de Leví fue la primera en estar de parte de Dios. Ahora, cuando el pueblo sale, vamos al capítulo 15, hermano, y vamos a leer. La otra parte la vamos a continuar el próximo sábado por el tiempo. Hay una alabanza hermosa de liberación. Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo, de paso es el cántico de Moisés y María, ¿verdad? La hermana de Moisés. María, que era hermana mayor de Moisés, y que fue la niña aquella que lo iba cuidando en el río. ¿Se acuerdan de María? Porque Aarón y María eran mayores. Y esta misma María fue la que ya mayorcita le dijo un día, y que acaso solo Moisés tiene liderazgo aquí. María y Aarón, y enganchó al hermano y le dicen, creo que tenemos que darle golpe de estado al hombre. Y bueno, lepra para María. Así que María tuvo tremendas caídas, pero bueno, al final hay perdón y misericordia porque Moisés ora por sus hermanos y ellos se arrepienten. Dice el capítulo 15, y dijo María, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Recuerden ustedes, hermanos, que ellos pasaron el mar seco.
y que el agua cubrió los caballos y jinetes del faraón. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Obviamente está hablando inspirada por el Espíritu Santo. Es una María joven, quizás si Moisés tenía 40, ella andaba por unos 47, por ahí. Y dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, usa la figura del guerrero, una figura linda. Jehová es un varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Ahora, esto es interesante porque cuando dice que los abismos los cubrieron, ¿qué es lo que está diciendo? No es que, porque esta palabra, ¿sabe dónde sale? En Génesis 6. Es la misma palabra que se usa en el diluvio. Cuando dice la Biblia que los abismos los cubrieron, quiere decir que Dios usó del agua que tiene abajo. ¿Sabe usted que abajo hay mucha agua, hermano? ¿Verdad? Siempre lo he hablado con Henry de los pozos y todo eso. Así como hay fuego, hay agua. Porque también hay fuego abajo. Si no vea todos esos volcanes. Pero también hay agua. Entonces cuando dice allí que los abismos se abrieron para esos ejércitos, no es que el mar se juntó, aunque obviamente el mar sí se juntó, pero de la tierra, mire qué tremendo, salieron, hermano, eso es como que usted abra un océano. ¿Qué es lo que pasó en el diluvio? En el diluvio, si han sido, le voy a decir algo, hermano, si han sido 40 días solo de agua, la mayoría de la gente se salva. Hubiera sido un aguacero, pero ¿sabe lo que sucedió en el diluvio? Que la tierra se abrió, hermano. Y salió agua, hermano, que la lluvia solo eran pringas. Imagínese, hermano, que dice Elena de White en el conflicto de los siglos, en Patriarcas y Profetas, dice ella, que fue después del diluvio, tanto fue el agua, dice, y los metros de agua, que cuando el agua bajó, aparecieron, mire cómo lo dice ella, aparecieron los famosos grandes cañones que hoy vemos. Imagínense cuánto fue de profundidad de agua. Vea los cañones, el cañón de Colorado, los picos como el Himalaya, los Andes. Son picos de más de 8.000 metros, 7.000, 5.000, 6.000 metros. Estamos hablando de 6, 7 kilómetros de agua. ¿Entiendes? Y es lo mismo que hizo Dios cuando castigó ahí usa el mismo verbo. Dice que del abismo Dios envió el agua. Wow, hermano. Es que Dios es formidable, hermano. Dios es formidable. Por eso es que dice Pedro, dice que todos los elementos que hoy en día existen, usted ve todo lo que hay, ¿verdad? Ciudades, todo eso, miren, hermano, ¿sabe qué dice Pedro? Que todo está guardadito para el fuego. La gente construye. Todo eso será fuego, dice. Segunda de Pedro 3:10 lo dice. Dice, todos los elementos serán quemados, dice, hermano. Bueno, le voy a decir algo. ¿Qué se decía de Nueva York? La ciudad que nunca duerme. Igual se dice de Las Vegas. Mire, con un virus invisible como el COVID, se acabó la cosa. Pasaron como 6 meses encerrados. La gente vendía las propiedades, los penthouse. La gente huía, hermano. Y fue uno de los picos, ahí, hermano, fue uno de los epicentros más grandes de la pandemia. Sí, eso fue una bestialidad de mortandad en lo que se considera prácticamente como la capital del mundo. Pero, o sea, hermano, para Dios querer, en un ratito se acaba la cosa. Así de sencillo. De cualquier manera Dios dice, ya no. Así que por eso dice el ángel, temed a Dios y denle gloria. Tengamos temor de Dios mejor, hermano. Y reconozcamos sus caminos
y con humildad digamos, Señor, me pongo en tus manos. ¿Y sabe qué van a decir los redimidos cuando vean estas plagas y estos juicios? Porque a veces la gente cuestiona los métodos de Dios, pero dice que ellos dirán, justos y verdaderos son tus caminos. Los caminos de Dios, hermanos, son misteriosos, pero son justos. Como dijo Abraham, me gusta cómo dice Abraham porque Abraham estaba negociando con Dios. Imagínese usted, hermano, una criatura negociando con él, pero Dios es amoroso y Dios en su amor lo escuchaba. Y le dice, mira, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 20, y ahí va bajando. Si hay 10, por favor, Abraham pensando en su sobrino. Y entonces le dice, si hay 5, dale, te la perdono. Y le dice, una declaración muy linda, Abraham, dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. En otras palabras, Abraham sabía que Dios nunca es injusto, hermano. Y es lo que está cantando ahí. El otro sábado continuamos con este canto porque el tiempo se nos ha vencido, pero es un canto que tiene grandes profundidades y grandes lecciones para nosotros. Vamos a orar para cerrar. Cariñoso Padre, majestuosa es tu mano, poderoso es tu brazo. Oh Jehová, poderoso guerrero, decía María. Señor, tú has guardado a tu pueblo, así como guardaste y sacaste al pueblo de Israel de Egipto. A lo largo de la historia has guardado a tus hijos. Señor, esta mañana reconocemos tu soberanía, reconocemos tu señorío y te declaramos el gran yo soy, el Dios todopoderoso, único Dios verdadero. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.